como estamos en abierto, vamos a comenzar con la segunda mesa redonda de esta tarde, que tiene por título si las alternativas de la proteína de origen animal son la solución o no son la solución. Este sin duda es un tema que es de gran interés en este momento, dado que estamos, bueno, pues en una década, como si dijéramos, una década de acción, ¿no? Estamos dentro de la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se está hablando mucho del tema de la sostenibilidad ambiental y este es un tema que está claramente ligado con el tema de la producción alimentaria, ¿no? Entonces, se oye también en muchos foros cómo se demonizan las proteínas de origen animal y cómo se ensalza el valor y la bondad de las proteínas de origen vegetal. Yo creo que pueden convivir ambas perfectamente. A lo largo de las ponencias de esta tarde nos lo van a debatir y también vais a poder participar todos en el tema con preguntas. Y vamos a ver que yo creo que hay cabida para todo, que no hay por qué eliminar de una nutrición algo que toda la vida ha estado ahí, ¿no? Por otra parte, vendernos también la idea de que todo lo vegetal es sostenible y es saludable, pues también creo que no es justo, en detrimento de lo que es la proteína de origen animal, porque hay muchas maneras también de producir, ¿no? No voy a extenderme más porque vamos un poquito mal de tiempo. La primera ponente de la tarde va a ser Elena Cebada Ramos, veterinaria. Es la chica que está ahí en el panel en el lado izquierdo superior. Ella es licenciada en veterinaria por la Universidad de León. Es experta universitaria también en comunicación, en estrategias, en entornos digitales, en comunicación en entornos digitales, también por la Universidad de San Jorge. Ha trabajado en programas de gestión de erradicación de enfermedades en animales, en la empresa Vescal de León. Ha sido la presidenta. Actualmente es directora gerente del Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana desde el año 2014. Ella desarrolla la dirección técnica de la marca para el control y la certificación del producto y también se encarga de la promoción y la comunicación de la marca. También asesora a otros consejos reguladores de la Comunidad Autónoma del Principado, como el de Cabrales en la Sierra Asturiana, y también asesora a comités de certificación. Por otra parte, también es colaboradora honorífica del Departamento de Patología Animal de Medicina Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León. Ella nos va a hablar sobre todo de lo que es la producción de una carne de una manera sostenible y ambientalmente pues muy aceptable. Elena, sin más te paso la palabra y a ver qué tal. Pues Rosa, muchas gracias por tu introducción, muchas gracias a la organización por invitarnos a participar y a dar nuestro punto de vista en un tema de tanta actualidad como es el que traéis hoy a debate en esta tarde. Y la verdad es que, claro, un poco desde... Se ha ido. Hola. Hola, ¿hay problemas, Elena? No se te oye. No sé. Tienes el micrófono mutado. Tienes el micrófono cerrado, Elena. Ahora. Se me puso en negro la pantalla, disculpadme. Vale, solventado. Nada, os comentaba que pues lógicamente un poco desde la postura que profesionalmente pues desempeño, lógicamente lo que vengo a poner encima de la mesa es esa posibilidad de convivencia de dos formas, ¿verdad? De entender la proteína. En nuestro caso, pues concretamente desde Ternera Asturiana lo que venimos defendiendo es que producir carne de una manera diferente es posible. Nosotros la verdad es que somos diferentes en base a que nuestra producción, nuestro modelo productivo está basado en dos razas autóctonas asturianas, la raza asturiana de los valles y la raza asturiana de la montaña.
Y bueno, son dos razas que están perfectamente adaptadas al entorno en el que están y al aprovechamiento de unos recursos naturales muy concretos que además pues, bueno, vienen marcados pues, por ese clima, por esa orografía diferente que tenemos en Asturias, ¿no? Nos da una riqueza botánica muy concreta, pues esa región que tenemos tan montañosa, esa cercanía al mar. Y bueno, pues esa conjunción de dos razas aprovechando unos recursos, pues es lo que digo que nos hace diferentes hasta el punto de que nuestra carne, bueno, pues tiene un reconocimiento como denominación de origen a nivel europeo, concretamente como indicación geográfica protegida. Precisamente eso es lo que nos reconoce esa diferencia, ¿no? Bueno, como comentaba ahora al principio, entendemos que producir carne de una forma diferente es posible. Y digo diferente porque en nuestro caso, bueno, pues la producción es una producción muy tradicional. Estamos actualmente produciendo carne, o bueno, nuestros ganaderos están produciendo carne amparados por nuestra marca, de la forma en la que tradicionalmente se realizó la producción en Asturias. En este momento tenemos más de, bueno, en torno a 6.200 familias de ganaderos, porque al final nuestra producción es una producción familiar. Pues eso, 6.200 familias de ganaderos produciendo carne en Asturias, amparados por la marca, haciendo un aprovechamiento totalmente sostenible de los recursos. Nuestros animales están prácticamente, bueno, pues en extensivo durante todo el año, haciendo eso, lo que os digo, un aprovechamiento totalmente sostenible de esos recursos. Los terneros pues se amamantan con sus madres durante un mínimo de 5 meses. Cuando se suplementa la alimentación es siempre a base pues de cereales, de leguminosas, o sea, una alimentación totalmente natural, con un absoluto respeto por el bienestar animal durante el proceso de cría, que para nosotros es algo totalmente también irrenunciable, pero bueno, que al final, quiero decir, al final el secreto es dejar que las vacas sean vacas, ¿no? O sea, yo creo que a cualquiera que le venga un poco la imagen de nuestra Asturias a la cabeza es pues esa Asturias verde, bueno, con esos paisajes en los que, bueno, pues nuestras vacas forman parte del paisaje. Esos paisajes que tenemos en Asturias tan privilegiados y tan maravillosos son los que son gracias a que existe una actividad ganadera que está, bueno, pues colaborando a que Asturias siga siendo pues la que conocemos. La media de cabezas por explotación en nuestro caso es muy pequeña, estamos hablando de 12 cabezas por explotación. Hay explotaciones más grandes, hay explotaciones más pequeñas, pero es para que un poco nos hagamos una idea del entramado familiar que realmente está sosteniendo la producción de ternera asturiana en este momento. No tenemos grandes superficies, como puede darse a lo mejor en otros sitios de España, para dedicar a la producción. Yo creo que en Asturias, si quisiéramos asentar un cebadero, que tampoco queremos, de 7.000 plazas, no encontraríamos cómo ni dónde. Y bueno, como también digo, tampoco es nuestra manera de entender la producción ni de entender el respeto por esa producción. En nuestro caso, el producto lógicamente es un producto también, bueno, pues en base a estas características intrínsecas de su propia producción, un producto de alta calidad, una proteína bueno, pues de alto valor biológico, muy digestible, un producto muy magro, bueno, al final es un producto saludable. Pero fundamentalmente también es por eso, es por la manera tan respetuosa de producción que tenemos. Nosotros desde el Consejo, pues lo que defendemos es que la carne tiene que formar parte de una dieta equilibrada en la que, bueno, pues como todo en la vida, no podemos estar comiendo carne todos los días ni debemos prescindir de ella. Y que cuando se coma carne, se coma una carne de calidad como puede ser la nuestra. Porque aparte, bueno, pues de todas estas connotaciones que os estoy contando, un poco de nuestra producción, de la sostenibilidad, del bienestar animal y de la responsabilidad social asociada a nuestras producciones, bueno, pues está a mayores la principal función que tenemos desde el Consejo Regulador, que es esa garantía, ese control que hacemos sobre el producto. Nosotros tenemos un equipo de inspectores propio que bueno, pues lo que está garantizando es a lo largo de toda la cadena de producción, desde el ganadero hasta el punto de venta, que bueno, pues lo que tenemos establecido en nuestro pliego de condiciones de cara a la producción se está cumpliendo, ¿no? Es una garantía hacia el consumidor. Entonces, simplemente por introducir un poco y tampoco robar mucho tiempo yo creo, lo más interesante que puede ser el debate y lo que hablemos en la mesa,
dejar clara nuestra postura en este sentido, pues de cara a que producir carne de esta manera, con estas connotaciones, es posible, y yo creo que hay que ser además sensible también al momento en el que nos encontramos, a que cada vez el consumidor, yo creo que a lo mejor va tomando más conciencia de lo que implican las producciones que no son responsables, y creo que en este momento bueno, pues tenemos que ser sensible también a esas cosas y desde luego mejorar en todo lo que esté en nuestra mano por caminar hacia ese camino, hacia esa senda. Bueno, muchas gracias, Elena, por haberte ajustado también al tiempo. Vamos a pasar ahora bueno, pues un poco a otros puntos de vista. Vamos a darle la palabra a Isidro Guillén. Voy a hacer una presentación muy pequeñita también, como en tu caso, porque si no nos pasamos la tarde en presentaciones, como decía Carmen. Isidro Guillén es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia. Lleva 25 años trabajando en el sector de los ingredientes alimentarios y desde hace 15 años es el responsable de I+D de la empresa Prosur Sau, especializada en el desarrollo y aplicación de ingredientes de origen natural en productos alimenticios. También es codirector de la Cátedra de Biotecnología Aplicada Prosur de la Universidad de Murcia. Es autor de muchos artículos científicos y, bueno, pues esta tarde ha tenido la deferencia de atender a nuestra llamada y está por el anda, que le agradecemos muchísimo que nos haya hecho un huequecito. Sin más, Isidro, te doy la palabra. Vale, muchas gracias, Rosa, muchas gracias a CESAL por contar por pedir mi participación en esta mesa redonda, que yo creo que viene dado un poco por nuestro trabajo y nuestro conocimiento con Cristina, con la presidenta, del mundo de los ingredientes, tanto aplicado a la industria cárnica como últimamente, y ahora pondré de manifiesto a nuevas alternativas o nuevos desarrollos que se están haciendo en cuanto a la alimentación basada en proteínas vegetales, ¿vale? Antes de nada, yo soy también, y a lo largo, y ahora voy a hacer una pequeña presentación, soy partidario de la coexistencia, soy partidario, o sea, creo en la coexistencia porque no hay otra manera de hacerlo. Todas son proteínas de alto valor nutricional, sobre todo las de la carne en general, pero hay muchas proteínas de origen vegetal que tienen alto valor nutricional, ¿no? Y mi aportación en esto y en esta es que es un poco es la alimentación o la nueva tendencia que hay de productos análogos a la carne, digamos. Es decir, no es una alimentación omnívora o una alimentación tipo mediterránea, que digamos, ¿no? En la cual se come todo, se come carne, tal, sino que hay una nueva tendencia en la cual algunos tipos de productos que se asemejan a la carne, pero que son de origen vegetal, ¿no? Y están siendo demandados. Yo, para apoyarme rápidamente y poder seguir dando paso a Alfredo y luego con los comentarios que sean necesarios, he preparado una pequeña presentación con algunos datos efectivamente sobre la alternativa y la realidad actual de la alternativa a la proteína vegetal a nivel global, ¿no? Voy a intentar compartir una presentación, a ver si sería esta. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Vale, no sé cómo... Es que me tapa aquí un poco para ampliarlo. A ver. Dale a modo presentación en la parte de abajo. A ver, ¿dónde? En la barra de abajo hay una especie como de televisor o algo así. Sí, no, un poquito más a la derecha, el siguiente es ese. Aquí va, ok. Vale, perdonad, está en inglés, pero bueno, los datos es que la que suelo usar en las presentaciones de este tipo de productos, ¿vale? Y básicamente empezamos con una situación actual de cómo está o cómo vemos nosotros, basándonos en datos que tenemos de distintas fuentes bibliográficas, el mercado actualmente de los productos basados en proteína vegetal, ¿no? En 2020 en Estados Unidos ya hay un negocio de más de 4.000 millones de dólares de
relacionado con este tipo de nuevos productos de origen vegetal que se asemejan a la carne, ¿vale? Incluso con un crecimiento del año pasado de casi el 24% de este producto, ¿no? Incluso grandes marcas o grandes cadenas de restauración, como pueden ser Burger King o McDonald's o otras, lanzaron sus propias análogos de carne, ¿no? Similando, por ejemplo, en este caso, una hamburguesa, ¿no? Solo el año pasado se lanzaron en Estados Unidos y en Europa más de 650 nuevos productos y 550 nuevos menús relacionados con este tipo de productos análogos a la carne, ¿vale? Y la perspectiva para 2040 es de un crecimiento anual del 30%. Un poco definiendo de dónde viene todo esto, muy importante primero definir algo que yo creo que todos conocemos, que es los tipos de consumidores que hay, ¿no? En general relacionados con el alimento que eligen. Tenemos los veganos, que son gente que evita cualquier tipo de producto de origen animal. Luego están los vegetarianos, que pueden consumir, pues, consumen productos derivados, o sea, leche, huevos, etcétera. Tenemos una nueva tendencia ahora, que serían los flexitarianos, que son gente que intenta evitar deliberadamente reducir su consumo de proteína animal, sustituyéndola por productos que se asemejan a esa proteína animal. Y luego tendríamos lo que diríamos los omnívoros, que son la mayoría, digamos, que somos los que no excluimos ningún tipo de alimento, ¿no? Pues bueno, el consumo global de este tipo de productos vegetarianos, el 40% corresponde a los veganos, el 6,4% a los vegetarianos y el 89% a los flexitarianos más los omnívoros, el 42% a los flexitarianos y 47,6% a los omnívoros. Es decir, casi el 90% de los consumidores que comen este tipo de productos no son vegetarianos o veganos, es decir, realmente están eligiendo y consumen de los dos, ¿vale? Las razones por las que empiezan a comprar este tipo de productos, el 75%, mayoritariamente por curiosidad. Hay gente, por curiosidad, es curioso, hay gente que luego, por otra parte de consumidores, por cuidado de los animales, por sabor, por salud, o sea, por salud, por protección del clima o simplemente porque han leído acerca de ellos, ¿no? Pero la mayoría se acerca por curiosidad. Otra breve... he hablado, digamos, de las tendencias, pero luego tenemos que ver si realmente nutricionalmente nos aporta realmente las mismas propiedades que un producto cárnico, ¿no? Entonces, si nos basamos en el índice de digestibilidad, o sea, el índice de aminoácidos corregido por la digestibilidad, que es un índice que nos marca la calidad de la proteína y que es el que coge la Organización Mundial de la Salud o la FDA, el 100% o sea, la proteína de soja, la proteína de huevo o la proteína de suero de leche aportan el 100% de los aminoácidos que necesita, digamos, el cuerpo humano, ¿vale? La carne de ternera aporta un 92%, no sé, la carne de ternera estos son datos generales de la bibliografía, o sea, imagino que luego se podrán corregir por ejemplo, como comentaba Elena, con carne de más alta calidad. O sea, no es lo mismo coger una vaca criada en Texas de manera masiva que un animal en libertad, ¿no? O sea, y luego, pues, otros tipos como el gluten, pues tienen, por ejemplo, muy bajo aporte de aminoácidos esenciales. Pero bueno, ya tenemos aquí una proteína vegetal que nos aporta dentro de las proteínas que se están usando en este tipo de productos novedosos, similares a la carne. La reina sería la proteína de soja, ya que tiene un contenido de proteína entre un 35 y un 40%, y luego pues tiene una buena composición, como hemos dicho, de aminoácidos,
de propiedades de textura, etcétera, ¿no? Si le sigue la proteína de guisante, digamos que la proteína de soja, hay personas que son alérgicas y no las pueden ingerir. Entonces la alternativa que se utiliza es la proteína de guisante con menos valor nutricional y luego ya pues se utilizan harinas de semillas. ¿Vale? Hay una cosa que ayuda mucho a la hora de desarrollar productos veganos o productos análogos de la carne, en este caso, que es la combinación de distintas fuentes de vegetales. O combinamos cereales con legumbres. Aquí he puesto el ejemplo de cereales ricos en metionina y bajos en lisina, combinándolos con legumbres ricas en lisina y bajas en metionina, conseguimos índices de aminoácidos, pues mientras que, por ejemplo, con el guisante es del 0,6, o sea, solo el 64%, cuando lo mezclamos, por ejemplo, con arroz, subimos al 74%. Ya no digo si lo mezclamos con carne, ¿vale? De hecho, una de las cosas que estoy haciendo ahora son hamburguesas, digamos, mezclan carne con vegetales, ¿no? Para incluir, para subir el índice, este índice. Y luego ya, por último, y un poco a lo que abundaba Rosa en su presentación, y creo que también podemos debatir ahora, es que, bueno, en 2050 se estima que vamos a ser 10.000 millones de personas en este planeta, que la calidad de la proteína, o sea, el origen, si es animal o vegetal, no determina 100% la calidad de la proteína, y que reemplazar la proteína animal por proteína vegetal es algo que no es realista, ¿vale? Y ya está, o sea, simplemente esto pues para abrir un poco el debate y ya pues lo que... Pues muchas gracias, Isidro. También te agradezco que hayas ajustado bastante al tiempo y vamos a darle turno de palabra a Alfredo Escudero, que es nuestro último ponente de la mesa. Él es doctor en veterinaria por la Universidad de Cáceres. Voy a hacer también una presentación pequeñita, porque tiene aquí para aburrir. Doctor en veterinaria por la Universidad de Cáceres, es especialista en producción animal y zootecnia y también tiene un máster en MBA, en Business Administration. Actualmente es consultor e investigador independiente y ha colaborado con múltiples organizaciones como la Comisión Europea, la Federación Europea de Ciencia Animal, EAP, la Alianza Española para la Carne Sostenible, DECESA, Movimiento de Gastronomía Social, Asociación de Marketing de España, etcétera. Tiene un montón más de colaboraciones. Las áreas en las que trabaja y en las que tiene gran conocimiento son las de nutrición animal, sostenibilidad, sistemas de producción ganadera, especialmente en extensivo, basadas en pastos, y también un área en el que ha trabajado que es de gran interés es sobre el comportamiento de los consumidores hacia la sostenibilidad agroalimentaria. También es autor de múltiples artículos y publicaciones sobre todos estos temas que hemos apuntado. Y sin más, te cedo la palabra para que no perdamos más tiempo. Adelante, Alfredo. Gracias, Rosa. Gracias por la presentación y gracias a Cesal por la invitación. Es una mesa redonda, pero bueno, también he preparado algunas diapositivas, así que si os parece, las vamos a echar un vistacillo para abrir boca para el debate. En principio deberíais estar viéndolo, ¿sí? Sí, correcto. Vale, perfecto. Ok, tengo dos pantallas, así que justo se ha compartido la que no debería. Déjame que desconecte la otra pantalla. Las cosas del directo. A ver, sí. Voy a compartir de nuevo, que ya he desenchufado la pantalla grande. Y... ¿ahora sí? Ahora sí. ¿Veis? Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, okay. sí. Vale, perfecto. Bueno, pues el tema de proteínas alternativas, bueno, esta presentación o esta intervención es básicamente sobre qué dicen los consumidores, ¿no? Ya se ha abordado este tema desde diferentes ángulos y en este caso, pues qué dicen los consumidores
varía mucho en función, lógicamente, a dónde nos encontremos. Hay una clara diferencia entre el mundo occidental y el mundo oriental, por así llamarlo, y luego, desde luego, hay una gran diferencia entre qué tipo de alternativa proteica estamos hablando. No es lo mismo, aquí podemos ver en las imágenes un poco un resumen de los diferentes productos, los principales, los que se están trabajando. No es lo mismo plantear el consumo de insectos a las sociedades occidentales que el consumo de proteínas provenientes de hongos o de fermentación de bacterias, o por ejemplo también el tema de las algas, incluso la impresión en 3D, ¿no? Que es un tema que se viene trabajando mucho y en España tenemos empresas bastante pioneras en este tema. Y luego yo creo que los dos temas más típicos o que más están en boga en nuestro sector son los análogos de carne, como se comentaba justo ahora, es decir, no solo alternativas plant-based, que sería desarrollar productos basados en vegetales, sino es también ese concepto de imitar los productos cárnicos, ¿no? Y aquí podemos ver esa hamburguesa de una marca bastante conocida que probablemente hayamos visitado todos. Y finalmente, claro, como no mencionar la carne de laboratorio, carne cultivada o como queramos denominarla. Entonces, bueno, quería comenzar hablando un poco de cuáles han sido los drivers de este desarrollo, el porqué de todo este boom que estamos viviendo hoy en día. No cabe duda de que hay un tema que es la sostenibilidad y ahí tenemos que trabajar de forma muy, muy importante debido a ese aumento de la población que ya se ha comentado y debido a la necesidad de aumentar la eficiencia sí o sí, ¿no? Vamos a ser más ciudadanos o más personas viviendo en el planeta con recursos limitados, incluso decreciendo, con lo cual tenemos que buscar esa mayor eficiencia, pero también esas alternativas a la proteína. Por ejemplo, en la Unión Europea, si veis abajo a la derecha la FEFAC, que es la Fundación o la Federación para la Alimentación Animal, pues tiene un plan de acción para esta dependencia externa de la proteína y desde luego es un tema casi que de seguridad alimentaria en algunos casos, ¿no? Y la seguridad alimentaria precisamente es uno de los drivers de todo este boom. Desde el punto de vista no de food security, o sea, no de seguridad alimentaria, sino de food safety, ¿no? También de salubridad, es decir, hay una gran preocupación por parte de los consumidores hacia lo que vienen siendo residuos. Todos sabemos que la Unión Europea desde hace bastantes años todo es muy restrictivo desde el punto de vista de alimentación animal, incluso más que en alimentación humana, porque estamos al final en el top de la cadena trófica, pero bueno, el consumidor no conoce cómo se produce, cuáles son los requisitos regulatorios y desde luego ha habido una urbanización de la sociedad, un alejamiento del campo y sigue habiendo esa preocupación de residuos de antibióticos, de pesticidas, de hormonas, y eso sigue ahí, ¿no? Y especialmente pues, en la memoria nos queda esas crisis de las vacas locas o de la encefalopatía bovina espongiforme, etc. Y después también hay un driver muy importante cada vez más de salud y dietética, que está bastante relacionado muchas veces con estas alternativas proteicas, ¿no? Y por supuesto bienestar animal. Según qué tipo de producción, que es una cosa que me gustaría mencionar bastante, no es lo mismo un tipo de producción que otra. Normalmente se cae en este tema de las alternativas proteicas, se cae en el error de comparar un producto contra otro. Vamos a mencionar, por ejemplo, análogo de carne contra ternera, que es lo que siempre está en entredicho, y no tiene nada que ver la ternera que se puede producir en Asturias o en Extremadura con la ternera que podemos producir en un cebadero de Texas, ¿no? Nada que ver. Y eso hay que valorarlo y hay que diferenciarlo muchísimo. Luego también hay un problema importante, que es que para todo el impacto medioambiental de los sistemas productivos se utiliza, en resumen, el IPCC. El IPCC es una metodología, bueno, acaba de lanzar su última versión, científica, muy avanzada, etcétera, pero sí que es cierto que tiene deficiencias importantes en sistemas tan complejos como puede ser un sistema de vacuno extensivo, por ejemplo, yo soy de Extremadura, pues de la dehesa, en la que hay integración de vacuno con porcino ibérico, con arbolado, con encinas, también con alcornoque, es decir, son sistemas tan complejos, con tanto flujo de nutrientes en el ecosistema, que este tipo de metodologías pues fallan todavía en evaluar. Entonces muchas veces hablamos de emisiones de metano o de equivalentes de CO2, pero no se está hablando de secuestro de carbono y servicios sociales y servicios ecosistémicos, que luego hablaremos de todo esto, ¿no? Y luego, por supuesto, pues hay una cantidad de inversión disponible muy grande, parte de ella llevada a cabo por personajes, en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Personajes públicos muy conocidos y muy creíbles,
y también por medios de comunicación pues muy seguidos, ¿no? Forbes, por ejemplo, podéis ver aquí en este pantallazo. Entonces todo esto pues ha hecho que lógicamente haya habido un boom, ha sido un cóctel en el que pues hemos visto una influencia en lo que es el comportamiento del consumidor. No me quiero meter en todo esto, pero lo único que quería mencionar es que estos son los principales pilares en los que el consumidor se va a centrar, que es en la parte sensorial, la parte cultural, salud, regulación, preocupación por realmente cómo se va a controlar todo esto y tendencias de mercados generales como puedan hacer pues, productos naturales, todo lo que viene siendo autenticidad, tema de productos tradicionales, ¿no? Pero aquí es muy importante mencionar, y se ha comentado en la mesa anterior, todo esto está muy bien, pero mientras un producto, una alternativa proteica, no tenga la misma calidad sensorial o mejor que el producto cárnico al que queremos compararlo, si el caso es compararlo, que ahí viene otro de, en mi opinión, de los errores y de los enfoques que normalmente vemos. Yo creo que no se trata de comparar, sino más bien de tener más opciones sobre la mesa. Mientras no se cumpla este tema sensorial, hay poco que hacer. Y luego, desde el punto de vista cultural, estamos en la región mediterránea, España, etcétera. La gastronomía tiene un poder y una presencia muy importante en el día a día y está muy ligado a la cultura. Entonces, la introducción de productos muy novedosos, ya sean con tecnologías muy nuevas o bien productos como los insectos, hay que tener especial precaución en lo que viene siendo el tiempo de acostumbrar al consumidor y de introducirlo a estas tecnologías, a estos productos, y luego también en la forma en la que lo vamos a incluir. Aquí solamente comentarles un pequeño libro que publiqué sobre este tema de insectos, por si quieren revisarlo, es un manual muy pequeñito, no viene ahora al tema entrar en todo ello, ¿no? Pero básicamente el tema de insectos, por ejemplo, es un reto cultural. La forma de presentación va a ser clave, no es lo mismo un insecto completo que trocitos que en forma de harinas, está claro. Formas de presentación hay multitud y eso va a influir en la seguridad alimentaria también. Y voy a acelerar un poquito más. Y esto es un trabajo que hemos publicado hace poco sobre alternativas a análogos cárnicos y carne de laboratorio. Y básicamente aquí lo que hicimos es comparar diferentes sistemas productivos. Comparamos producción convencional, carne como tal, carne de laboratorio y un sustitutivo vegetal. Un atributo de sostenibilidad, si ese producto era sostenible o no. Huella de carbono, si llevaba la etiqueta o logo de huella de carbono, y el origen, si era importación, si era de España o si era regional, y diferentes niveles de precio, ¿no? Y lo que vemos es básicamente que había 3 segmentos de consumidor, y aquí ya termino, luego entramos en más detalle. Consumidores indiferentes, que diría yo que cada vez son más por la desvinculación al campo que existe. Los millennials, muy importantes desde el punto de vista de la industria, saber qué piensan este segmento de consumidores, que además son sensibles al precio, porque todos ellos, o incluso todos nosotros, ¿no? Pues cada vez más estamos viviendo esa dificultad de accesibilidad pues a cierto tipo de temas, como puede ser la vivienda, aunque no tenga nada que ver con la alimentación, pero quiero decir, desde el punto de vista de capacidad de compra estamos más limitados, muchas personas, con lo cual sí hay que tenerlo en cuenta también qué precio van a tener estas alternativas proteicas. Y luego hay un segmento de consumidores conscientes preocupados que también lógicamente van a requerir un plan de comunicación y de marketing completamente diferente, ¿no? Aquí termino. Si luego se va a compartir la presentación, pues verán que hay más diapositivas ahondando en el tema del comportamiento del consumidor, pero esos eran los principales puntos que quería comentar, porque desde luego son estos drivers, un poquito son los que van a hacer que la conversación, la comunicación, las campañas de marketing con el consumidor desde el campo, esa historia que les conté al consumidor, pues deba ser de una manera o de otra, ¿no? Pues muchas gracias, Alfredo, muchas gracias a todos y vamos a dar ahora paso al turno de preguntas. Han lanzado ya algunas preguntas y os las voy a formular para ir ya avanzando. Nos manda una María Jesús Gamiz de Cingra y plantea que, bueno, pues que considera que se ha demonizado la producción de carne. Solo se habla de su huella negativa, como se dice aguas abajo, pero no se tiene en cuenta cómo influyen en el ecosistema. Pues un poco lo que comentabais tanto Alfredo como Elena, ¿no? Que al final hay que ver esa producción en un todo, en un ecosistema al que también contribuye, ¿no? Entonces dice que el ganado, sobre todo en extensivo, tiene una labor muy importante en los ecosistemas naturales. Ella plantea si el cálculo de la huella de carbono
¿no creéis que debería ser más claro? Contestad el que queráis porque no lo dirige a nadie. Bueno, nosotros, comentaba al final un poco de mi introducción, pero creo que está en el debe también nuestro, ¿no? El intentar ser pues, más sensible con todos estos temas y mejorar en la medida de las posibilidades. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos haciendo precisamente un análisis de ciclo de vida del producto. Queremos saber el impacto de poner 1 kilo de ternera asturiana en un lineal. O sea, no solo lo que es a nivel de producción, sino, bueno, toda la serie de impactos, la cadena de impactos que se genera por el camino, ¿no? Es un estudio complejo, implica huella hídrica, huella de carbono, impacto ambiental y es también un poco, bueno, lo que comentaba Alfredo, ¿no? No solo vamos a tener en cuenta también lo que consumimos, lo que gastamos, los impactos que generamos, sino también lo que devolvemos al medio ambiente, porque igual nos llevamos una sorpresa, nosotros actualmente estamos inmersos en este estudio, es una metodología compleja, estandarizada, ISO, bueno, que lógicamente está haciendo personal competente para ello y yo la verdad es que tengo muchas ganas de saber el resultado, ¿no? Porque al final es traducir 1 kilo de nuestra producción a dónde va, ¿no? Pero sí es verdad que, claro, si hablamos de impactos, son muchos. A mí se me viene uno a la cabeza que es el siguiente y del que creo que también se habla poco, que es, en nuestro caso, por ejemplo, y esto pasa a nivel de España, creo que en muchísimas producciones, porque se toca ahora el tema del ecosistema de la dehesa. Bueno, en España tenemos una riqueza en cuanto a razas que es bueno, innegable, ¿no? Y creo que debe hacernos sentir muy orgullosos. Durante un momento dado, tampoco hace mucho, en términos genéticos, podemos hablar años 70, años 80, nuestras razas, muchas de ellas estuvieron en peligro de extinción. Las nuestras en Asturias así lo estuvieron. La asturiana de los valles en los años 80 estaba totalmente en peligro de extinción y hoy en día es la raza que tiene mayor número de ejemplares inscritos en los libros genealógicos a nivel de España, es la más exitosa de España. Ahí, desde luego, yo creo que no hay mayor impacto, por ejemplo, para una raza que el dejar que se extinga, ¿no? Entonces, yo creo que esos equilibrios también hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de hablar de cómo producimos y de la responsabilidad social de lo que tenemos entre manos, ¿no? Y creo que es un ejemplo que es muy claro y como eso seguramente podamos hablar de muchos más a nivel de impactos ambientales y a nivel de otro tipo de impactos sociales y de muchas cosas más. Y lo tenemos que tener en cuenta porque en España tenemos una gran riqueza. Está muy claro. Voy a dirigir otra pregunta ahora de Lidia Vázquez Teruel. Yo creo que está para Isidro, puede ir bien. Las startups que se basan en productos Based Plant, pregunta ella, ¿no han encontrado un nuevo nicho de mercado más que responder a mejoras en la salud de las personas y el medio ambiente? A ver, no he entendido la pregunta, Rosa. Dice que sí, Lidia Vázquez comenta, dice, las startups que se basan en productos Based Plant, dice, ¿no han encontrado un nuevo nicho de mercado más que responder a mejoras en la salud de las personas o del medio ambiente? A ver, yo puedo hablar de la parte, digamos, industrial, que es la que manejo en cuanto al desarrollo actual de productos a gran escala relacionados pues, con tipos de hamburguesa o relacionar productos tipo una salsa boloñesa o este tipo de cosas que estamos haciendo ahora basados en proteínas vegetales de las cuales tienen una gran disponibilidad. Por ejemplo, ya no estoy hablando, como hablaba, por ejemplo, Alfredo, de insectos que en Asia o en Sudamérica están ampliamente consumidos desde hace casi diría miles de años que aquí, ¿no? O de carne impresa, ¿qué tal? Sino, entonces, es que no sabría, o sea, los productos que se están haciendo ahora tienen que ver más con contentar o con dar un producto a alguien al sector, digamos, que serían los flexitarianos, ¿no? Gente que, de alguna manera, sí que tiene una conciencia en la cual, por lo que ha comentado, por ejemplo, Alfredo, una campaña de demonización de la carne
relacionada con una deforestación en Brasil o con una contaminación de agua en Texas o con lo que sea, que no tiene nada que ver con los usos tradicionales que tenemos aquí en España, pero que no responde a la realidad, ¿no?, de la carne. Sí. Alfredo, igual tú nos dices algo también de esta pregunta. ¿Qué te parece? ¿Que se ha encontrado un nuevo nicho de mercado o que realmente hay una demanda? Yo creo que, bueno, pues lo que comenta Isidro es bastante lógico. Al final hay una demanda real nueva de productos vegetales y, bueno, pues están buscando alternativas. Yo pienso que las empresas aprovechan ese tirón y ya. Claramente. Sí, por una parte hay una demanda, pero también hay una campaña importante de comunicación para crear cierta desinformación y generar una demanda. Y esto no se trata de posicionarse en un sector o en otro. Yo hablo desde el punto de vista séptico. La realidad es que si os fijáis en las campañas de comunicación de este tipo de empresas, no son campañas de comunicación para, por así decirlo, defender las bondades de sus productos, sino que normalmente van en contra de la producción animal, ¿no? y de la producción cárnica y láctea también, si me apuráis. Y hay un sesgo. El problema no es solo que vayan en contra de un sector, sino que hay un sesgo. Y eso va en relación con la pregunta que contestaba antes Elena. Una cosa son las emisiones de carbono, pero hay que tener en cuenta que básicamente cuando hablamos de equivalentes de CO2 hay tres gases, el metano, el CO2 y luego básicamente derivados del nitrógeno. Entonces, el metano es muy malo, siempre se habla de las vacas y el metano, pero hay que considerar también el tiempo de retención de esos gases en la atmósfera, es decir, el poder de calentamiento global a largo plazo cambia. Luego, además de eso es una cosita, las emisiones. Luego hay que hablar de balance, ¿no?, de emisiones, cuánto hemos generado y cuánto hemos secuestrado, que también lo hablaba Elena, y luego también muy importante, es decir, emisiones o carbono en general es una parte de la sostenibilidad. Todos sabemos que la sostenibilidad son tres pilares: ambiental, económico y social. Si hablamos de la Comisión Europea, de la Unión Europea, y yo creo que del mundo entero, uno de los grandísimos problemas, y con esto termino, es el despoblamiento rural. No hay solución, no sabemos cómo atajarlo, hay subvenciones cada año enormes para intentar retener a la gente en el campo o en los pueblos, y es imposible. Y casi la única manera es el sector en el que estamos, ¿no?, agropecuario, y también el sector industrial vinculado a ganadería y agricultura. Entonces, eso hay que contarlo, hay que comunicarlo y hay que tenerlo en cuenta en los índices de sostenibilidad. No hablar tanto de emisiones, sino más bien de índice de sostenibilidad global. Okay. Totalmente de acuerdo, Alfredo. Efectivamente, el tema de la cohesión territorial es algo que también debe de preocuparnos. Y los métodos tradicionales y la manera de producir carne con razas autóctonas en territorios que no tienen otros aprovechamientos es muy respetuosa y muy sostenible. Creo que ha quedado claro. Tenemos aquí otra pregunta de Rafael Urrialde. Dice que le sorprende mucho, un poco al hilo también de lo que estamos hablando, la gran difusión de proteína de soja que hay cuando los grandes productores pues, son países como Estados Unidos, Brasil y Argentina. España, bueno, por condiciones agronómicas sería solo un productor pequeño, aportaría una pequeña cantidad a toda la demanda del mercado. Entonces, él plantea que si no vamos a hacer una dependencia de la soja y estar en manos de terceros países, que también vuelve otra vez a incidir en que si no se tiene en cuenta la huella de carbono, la distribución de la soja de los países productores, los transportes, la transformación, todo esto, ¿no? También nos dice que le ha gustado mucho la denominación que hemos utilizado de análogos y no de alternativas. Entonces, que le parece muy bien y que él también opina que deben de coexistir los dos productos. Sí, ¿alguien se anima a esto? Yo sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, yo creo que no tengo yo datos para... no tengo yo los datos para decir la huella de carbono de la soja depende, también vienen de, la soja puede venir de China en barcos, en la manera en que producen allí, los criterios medioambientales que tienen en China o que tienen en Argentina o en Estados Unidos no son los que pueden tener aquí, ese tipo de cosas. Pero lo que yo quiero plantear es el producto vegetariano o el producto análogo de la carne. Tú no puedes pretender ser lo que no eres. No puedes pretender ser una hamburguesa de ternera, no puedes pretender ser un filete. Tú eres lo que eres y tienes que decirlo. Yo soy un producto hecho de soja o de guisante o de esta manera o de otra, que aporto este nivel de proteína, este nivel de...
lo que sea para determinado público o de determinada demanda que tú tengas, ¿vale? Entonces no se trata de ser lo que no eres, sino se trata de decir qué es lo que eres. Eso por un lado. Y luego por otro lado, realmente es cierto que digamos que la campaña, yo no soy partidario, porque aparte nosotros trabajamos con todo tipo de clientes, de productores de carne o fabricantes de productos cárnicos, fabricantes de productos vegetarianos y fabricantes de productos cárnicos que fabrican productos vegetarianos, ¿vale? Entonces no es partidario de la publicidad negativa como se hacía antes en España. Mi leche es mejor que la tuya porque no sé qué, mi esto, ¿sabes? Eso no lo veo, pero lo que sí veo es que hay una demanda y que los propios fabricantes de productos cárnicos, y no tienen nada que ir a lineal, ¿vale? Y no voy a nombrar marcas, pero a cualquier lineal, y justo al lado de donde determinada marca tiene su producto cárnico, al lado tiene su alternativa o su análogo vegetal, ¿vale? Siempre en mi punto de vista, con escaso éxito, porque en algunos casos no se consigue lo que se pretende o porque no, lo que sea, ¿no? Pero no estamos partiendo ahora ya de una demonización que ha podido existir o que puede existir en los sectores veganos, en ese 4% que yo decía, sino que existe realmente una demanda actual de esto. Y luego, con respecto a la sostenibilidad en el futuro, hay un hecho, y es que la población no deja de aumentar, ¿vale? Y es mejor dar proteínas animales sostenibles, de calidad, como se están produciendo en España o en otros sitios. Yo estoy aquí ahora en Holanda y me asomo y solo veo pastos verdes con vacas. ¿Sabes qué leche dan esas vacas? Que es una cosa excepcional, que si te vas a la zona del sur de Brasil, donde aquello es un auténtico desastre, ¿no? Que aparte compite de manera desleal con nuestros productos de calidad, y eso lo sabéis. Entonces, realmente no demonicemos ni a la carne, no demonicemos a los productos vegetales, vivamos todos en armonía, porque nos va a hacer falta todo para este crecimiento de la población que tenemos. Y simplemente quiero decir eso. Y actualmente la situación está así, y posiblemente en el futuro otras fuentes, por ejemplo, de insectos, etcétera, etcétera, como he visto en un comentario, con harinas, con etcétera, puedan entrar como fuentes de proteína. Pero actualmente lo que tenemos con calidad nutricional en la soja, guisante, si queremos dar este tipo de alternativas de origen vegetal. Y aquí en España producir no lo veo a corto plazo. Bueno, muchas gracias, Isidro, por tus comentarios que van a servir de colofón final a esta mesa. Hay más preguntas, pero no podemos abordarlas todas. Vamos a dejar que convivan las proteínas animales y vegetales en armonía. Y supongo que el cambio cultural que se producirá permitirá que comamos insectos con placer y todo. Gracias, buenas tardes a todos y nada, y damos por terminada la mesa.